Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más, día 22 de mayo de 2020. En este episodio, que es el número 152, contestamos a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis bien en este viernes 22 de mayo y, como siempre, antes de empezar el vídeo, me gustaría contarte lo que es Campaign Premium. Campaign Premium es un servicio que vas a contar con un abogado de confianza para que responda a todas tus preguntas de derecho laboral y de derecho social en menos de 24 horas y siempre el mismo abogado. Con una tarifa plana te puedes informar en los detalles de este vídeo. Esta semana hemos estado viendo los divulgativos, lo que se ha presentado pues en Consejo de Ministros y demás. Importante destacarle pues, el levantamiento de los plazos procesales, en este caso pues el día 4 los plazos procesales judiciales y el día 1 de junio los plazos administrativos, algo bastante importante y que también veremos este viernes a las 5 de la tarde. Hicimos un directo el lunes, un directo el miércoles, los dos a las 5 de la tarde, informando de las novedades, el más importante el del miércoles y el de hoy también pues, tendremos a bastante gente para contestar a preguntas. Y hoy episodio también, como cada viernes, contestando las preguntas que nos ha formulado la audiencia en el canal de YouTube. Ya sabéis también que el lunes publicamos un caso de éxito, en este caso una sentencia en el que le reconocieron una incapacidad por epilepsia a un empleado de una compañía aérea. Interesante caso que os dejamos para que podáis leer la sentencia. Bien, y vamos ya, si os parece, con las preguntas del vídeo de hoy. Como siempre, os pido que le deis al like si os gustan estos vídeos y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para entrar ya a formar parte de esta comunidad de casi 80.000 personas que somos en el canal de Campaign Abogados. Bien, vamos con la primera pregunta que nos la hace en este caso Raquel Portillo. Dice: hola, he incorporado a un trabajador el lunes a jornada completa. Se ha comunicado al SEPE la baja de prestación por ERTE y hoy ha salido la posibilidad de incorporarlo a media jornada con las bonificaciones en la seguridad social. Mi pregunta es: ¿puedo cambiar el contrato a media jornada del trabajador? ¿Cómo comunico este cambio al SEPE para que pueda seguir cobrando mitad de desempleo y mitad de trabajo? ¿Y podré beneficiarme de la reducción de cuotas? Muchas gracias. Bien, el cambio que te estás refiriendo en concreto, Raquel, es el del Real Decreto Ley, el 18/2020. Esto entró en vigor el 13 de mayo, por lo tanto es solo para aquellas acciones que sean posteriores a ese 13 de mayo. Está pensado, evidentemente, para empresas con los trabajadores que estaban en fuerza mayor y se trata de pues, bonificar a las empresas la seguridad social de los meses de mayo y junio. Por lo tanto, si ya lo habías hecho previamente y estabas en esa situación, entiendo que no te podrías beneficiar de esas ventajas y que si ya lo has pasado a jornada completa y eso ya se ha comunicado al SEPE y a la autoridad laboral, pues que ya no se puede tirar atrás esa situación para poder tener la bonificación. Muchísimas gracias, Raquel, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Claudio Martínez Parra. Dice: buenas, quisiera saber si viviendo con mi padre, que ya tiene una ayuda de 430 euros, y con mi tío, con su pequeña pensión, y yo en el paro sin ingreso con discapacidad del 42%, tendría derecho al ingreso mínimo vital. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. En este caso aún no sabemos la regulación de este ingreso mínimo vital, se está hablando. En principio tiene que estar lista para el mes de junio, que se pueda pues, publicar esto. Entonces, cuando salga esta prestación, este subsidio del ingreso mínimo vital, pues os lo compartiremos y os lo haremos saber. En principio, lo más probable es que vaya por los ingresos familiares, como bien apuntabas, Claudio, en la pregunta ya. Pues tendríamos que sumar los ingresos que tiene tu tío y también los ingresos de tu padre y, en ese sentido, ver si entre esta unidad familiar, estas tres personas que estáis, pues superáis o no los ingresos para que puedas, en tu caso, cobrar esta percepción. Muchísimas gracias, Claudio, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Lola Álvarez. Dice: tengo que fichar en el paro el día 1 de junio. Si no me puedo presentar, ¿cómo lo hago? ¿Me quitarán los 400 euros de la ayuda o no? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En esta situación del estado de alarma, del coronavirus, debes saber, Lola, que todas las oficinas de empleo de las comunidades autónomas han prorrogado automáticamente sin necesidad de tener que ir a sellar el paro, ya sea por internet o ya sea presencialmente. Ya no es necesario hasta el levantamiento del estado de alarma. Entonces, como en tu caso el 1 de junio estará dentro del estado de alarma, que se va a prolongar como mínimo hasta el 7 de junio, pues ya te digo que no tienes que tener ningún problema en que se te renueve en ese sentido el paro y no tienes que hacer ninguna gestión. Para eso sí que te recomiendo que entres en la página del Servicio de Empleo de tu comunidad autónoma y entonces ahí también verás ese anuncio informativo diciendo que
no es necesario, en la situación que estamos de estado de alarma, el sellar el paro. Muchísimas gracias, Lola, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Blanqui Fidalgo dice, si tienes una incapacidad permanente total y te proponen otra incapacidad permanente, ¿qué ocurre? ¿Cómo se calcula? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero, pueden ser compatibles dos prestaciones de incapacidad si son de regímenes distintos. Es decir, imagínate que a ti te dieron la total por autónoma, en concreto por algún tipo de lesión, ¿vale? Y luego ahora has cotizado el tiempo suficiente en régimen general, pues te pueden dar una incapacidad permanente también en régimen general. Ahora bien, las patologías deben ser distintas a las que dieron lugar a la primera incapacidad. Es decir, si a lo mejor la primera incapacidad te la dieron como autónoma porque eras, en este sentido, por ejemplo, propietaria de un bar y pusieron una prótesis de rodilla y te dieron una incapacidad total, por esto, lo que no puedes hacer es, pues, después, por ejemplo, trabajaste como comercial y ir a buscar la incapacidad permanente en régimen general como comercial por el hecho de que la rodilla la tienes mal. Si es la misma lesión, pues en ese sentido no ha lugar a poder tener dos pensiones. Si fuera otra lesión distinta, siguiendo con el ejemplo, imagínate que pues tu trabajo requería esfuerzo físico de brazos y tuvieras una lesión en el brazo que te impide hacer ese trabajo, pues podrías cobrar las dos, porque tendrías una de renta por una lesión y otra en régimen general por el tema del brazo que no la podrías hacer. Podrías entonces cobrar dos pensiones. Dos del mismo régimen es posible, no se puede, Blanqui. Cobrar dos del mismo régimen no se puede. Siguiendo el mismo ejemplo, si hubieras trabajado, por ejemplo, en un bar y te hubieran dado la total como camarera, por ejemplo, en régimen general, y luego te haces comercial o trabajas en un sitio sentada, pero haces uso de los brazos de forma intensiva y se te rompe un brazo y te dan una incapacidad por ese brazo, en régimen general, te harán optar y te van a decir, ¿qué prefieres? ¿La incapacidad total que ya tienes reconocida por la rodilla, ¿no? O esta que te proponemos ahora. Y te harán optar entre la que sea más beneficiosa para ti. En todo caso, evidentemente, la más beneficiosa siempre sería pues aquella en la que pues tuviera una mayor prestación económica. Entonces, se calcularía ya pues en función de la edad que tengas, de los años cotizados, etcétera, etcétera, y de la contingencia que fuera esa incapacidad. Muchísimas gracias, Blanqui, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Luzmari Rendón y dice: hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Llevo 13 meses de baja. Antes de cumplir el año llamé a la Seguridad Social y me contestaron que por la pandemia estaban colapsados, pero que me llegaría una carta. Voy por 14 meses y aún no me ha llegado ninguna carta. ¿Qué debo hacer? Estoy de baja por una operación de menisco en la rodilla izquierda. En la misma rodilla tengo artrosis muy avanzada. Debido a esto, antes de la operación y después he cojeado, pues por andar mal he tenido un dolor en la cadera. El resultado de la resonancia es coxalgia derecha, atrapamiento femoroacetabular. Estuve en fisioterapia y en electroterapia y no he mejorado. La rehabilitadora me ha mandado a otra sesión de fisio. Siento mucho dolor y no puedo andar mucho. Muchas gracias por su respuesta. Bien, lo primero en relación a la pregunta, Luz, que nos haces sobre la situación legal. Es normal, los tribunales médicos han estado cerrados durante esta situación del estado de alarma y de coronavirus. Ahora parece ser que el mes de junio hay algunas citaciones de tribunales médicos. Veremos si se reabren o no. Para ello, pues te aconsejo que veas nuestros vídeos en directo que hacemos los lunes, los miércoles y los viernes a las 5 de la tarde y os voy informando de las novedades que van ocurriendo y te recomiendo que lo puedas ver. Pero bueno, algunas citaciones nos han llegado ya a nuestro despacho para el mes de junio, en concreto en Cataluña y en Valencia. Por lo tanto, bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo, si esto se generaliza o no. Por otro lado, por el tema de la rodilla que tienes, se tendrá que ver, se tendrá que ver cómo evoluciona y si realmente tienes esa secuela realmente en la rodilla y no hay posibilidad de mejoría porque ya ha sido intervenida y ya te han hecho tratamiento conservador, ¿no? De fisioterapia, rehabilitación y demás, pues se podría valorar una incapacidad total para tu profesión si requiere de esfuerzo físico, de estar de pie, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento estás tranquila, vas a seguir cobrando la baja y pues te llamará el tribunal médico para hacer un reconocimiento y ahí te dirán si te dan el alta o si te prorrogan la baja o si te reconocen una incapacidad laboral. Muchísimas gracias, Luz, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Verónica Méndez. Dice: hola, llevo 9 meses trabajando en una residencia y el 12 de marzo caí contagiada de COVID-19. El 15 de abril me hicieron el test y di positivo y luego en 15 días otro positivo. Aún sigo de baja esperando el tercer test. Pero el 11 de mayo terminó mi contrato y ya me avisaron de que no hay renovación sin motivos.
Entré por un reemplazo de un mes y continué en el puesto los 9 meses. Viendo que ya tenía planificadas las vacaciones de agosto, pensé que me harían fija. Por lo que veo, el despido es a causa de que me contagié. No sé qué debo hacer porque aún estoy aislada hasta el 28 de mayo. Bien, lo primero en este caso es valorar el despido. Tendríamos que valorar la carta de despido. Para esto te recomiendo que te puedas poner en contacto con nuestro despacho o con un abogado laboralista y ese despido se puede impugnar. Tienes 20 días hábiles para impugnarlo. En principio, estos 20 días hábiles van a empezar a correr a partir del 1 de junio, que se reiniciarán los plazos, y entonces ahí es cuando podrás presentar una papeleta de conciliación en caso de no estar conforme con esa extinción de trabajo. Entonces, se podría valorar que fuera más adelante y que el despido fuera nulo o la financiación del contrato fuera nula si no está justificada en ese sentido. Pero bueno, se tendría que estudiar en concreto tu situación que podría dar lugar a una posible prórroga. Muchísimas gracias por la pregunta, Verónica. Vamos con otra, nos la hace Noavi y dice: con una incapacidad permanente total, 59 años y 31 años cotizados, no se tiene opción de solicitar la jubilación llegado el momento, ¿no? Y segundo, ¿se podría pagar una cuota a la Seguridad Social para cubrir los años que faltarían para poder cambiar la incapacidad por jubilación? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En relación a lo que comentas, básicamente dos cuestiones. Durante el año siguiente al reconocimiento de la incapacidad sí que puedes pagar ese convenio especial, por si te interesa el tema de la jubilación. Y con una incapacidad permanente también podrías pedir la jubilación. Lo que pasa es que tendrías que esperar para jubilarte a los 67 años en tu caso. ¿Qué ocurriría a los 67 años? Pues que la exigencia son 15 años cotizados, los tienes, y 2 años cotizados en los últimos 15. Lo que ocurre es que desde los 59 hasta los 67 en tu caso, lo que va a suceder es que no vas a tener cotización. Se hace lo que se llama una integración de lagunas, que cogen pues 48 meses la base mínima de un trabajador de cotización de cada año. Y si pasas 4 años, si pasan estas 48 mensualidades, las integraciones, que en tu caso sería así, pues es el 50% de esta base. ¿Ello qué supondría? Supondría que te quedaría una pensión de jubilación más baja de la que ya estás cobrando ahora de la incapacidad permanente total cualificada, el 75%, si no estás haciendo otro trabajo. Por lo tanto, el tema de pagar el convenio especial te quedan muchos años aún y seguramente no te salga a cuenta. Pagar tantos años de convenio especial lo que hará es que tengas una pensión quizá un poco más alta, pero que tardes muchísimos años en recuperar la inversión que supone el tener que pagar el convenio durante tantos años. Entonces, en tu caso no te lo recomendaría. Otra opción para poder tener una jubilación más alta también sería, si lo puedes encontrar, que en la situación que estamos es complicado, pues tener otro trabajo. Entonces ahí sí que sigues cotizando, sigues cobrando tu pensión de incapacidad y cuando llegas a la jubilación, pues te planteas jubilarte en ese momento. Pero el convenio especial, quedándote tantos años, yo lo descartaría sin perjuicio de que tendría que ver los números en concreto. Es un caso de Premium, que te puedo recomendar Campaña Premium para que puedas darte de alta ahí y que te pueda ayudar un abogado para hacer la valoración. Pero ya a priori te digo que con tantos años, cuando ya superan los 2-3 años de tener que pagar el convenio, no suele valer la pena. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace Carmen Zubiria y dice lo siguiente. Hola Jorge, mi pregunta es, yo pasé por el forense y me mandó al psicólogo social. ¿Por qué me ha mandado a este médico? ¿Qué pasará? ¿El informe va al juez o me tiene que ver otra vez el forense? Gracias y un abrazo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este sentido, si vas a un psicólogo social, en este sentido, pues ahí va a hacer un informe pericial y este informe forense lo va a juntar al juez y el juez va a determinar en función de esto el resultado. Entonces, ese informe lo va a dar de forma muy positiva al juez, en el sentido de que lo que suele decir ahí es lo que suelen consignar en la sentencia. Antes de dictar sentencia va a poder hacer alegaciones tu abogado, es decir, le va a llegar el informe y ese informe pues lo va a poder valorar tu abogado y te va a dar las alegaciones oportunas, igual que la parte contraria. Pero insisto que en el caso que nos planteas no es muy habitual, a veces sucede que se hagan estos informes forenses y son informes que tienen una importancia capital en la resolución de
la sentencia, de los casos de incapacidad laboral. Muchísimas gracias, Carmen, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Mimun España. Dice: hola, Jorge. El 10 de julio cumplo 18 meses de baja. Hasta esta fecha coticé 4 años y tengo 28 años. En octubre entraré en 29 años de edad. ¿Tardará el INSS hasta octubre? ¿Voy a tener problemas con los requisitos de cotización o no? Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, no deberías de tener problema. ¿Cómo se calcula los años cotizados necesarios por enfermedad común, que debe ser tu caso, Mimun, cuando tenemos una incapacidad pues, laboral en un menor de 31 años, como es tu caso? Pues en tu caso, Mimun, lo que se tiene que hacer es calcular tu edad menos 16 y dividirlo entre 3. En tu caso, 28 menos 16 son 12, que si lo divides entre 3 son 4. Es decir, necesitas 4 años cotizados. Con 28 años los cumples. Si tienes 4 años, pues lo cumples clavado esto. Con 29 ya te pedirían 4 años y 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando agotas los 18 meses, la fecha de efectos es esa. Aunque la resolución salga en octubre o en noviembre o en diciembre, se va a mirar los efectos a los 18 meses, cuando se agotó la baja. Entonces, si tú ahí los cumples, como los cumples ahora, pues ya los vas a cumplir en la resolución que te den de incapacidad en ese momento. Por lo tanto, no tienes que tener ningún problema al respecto. Si llegas a los 18 meses de baja, pues esa será la fecha de efectos de la incapacidad y, por lo tanto, no vas a tener ningún problema en que te reconozcan una incapacidad, porque si tienes esos 4 años utilizados, ese requisito al menos lo vas a cumplir. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos ya con la última pregunta de hoy, que nos la hace Mario Rodríguez Sánchez y dice lo siguiente: buenas noches, tengo una IPA por EPOC, una incapacidad permanente absoluta por esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y dice: actualmente tengo una discapacidad del 65% y 4 puntos de movilidad reducida. ¿Cómo puedo pedir revisión para que me den los 7 puntos de movilidad reducida? Bien, muchísimas gracias, Mario, por la pregunta. En el caso que nos expones, la movilidad reducida, en nuestro caso, se regula en el Real Decreto que regula la discapacidad del 99, que lo hemos hablado más de una ocasión, y para tener derecho a la movilidad reducida, como bien apuntas, es tener 7 puntos o más. Si te han dado 4 puntos, pues esto siempre se puede revisar, todas las resoluciones de discapacidad se pueden revisar, y en ese caso, pues si has superado la fecha de revisión que se dice ahí, pues puedes presentar un expediente de revisión. Se presenta un expediente de revisión de grado y ahí yo lo que te diría es básicamente 2 cosas. Presentar una prueba biomecánica de la movilidad que puedas tener y en ese sentido, lamentablemente, y es una de las críticas que tiene este baremo de movilidad, se fija sobre todo en cuestiones de movilidad en relación al aparato musculoesquelético, es decir, que tengas problemas de rodillas, de neuropatías, etcétera. Pero cuando es exclusivamente, como puede ser tu caso, por el hecho de que te ahogues, ¿no? Si tienes una capacidad absoluta es porque tienes EPOC, ¿no? Y porque tienes en ese sentido, a lo mejor incluso necesitas de oxígeno, ¿no? Complementario. Pues en esos casos no está valorado, y es una de las reformas, una de las cosas que estamos pidiendo en la reforma, en la comisión de reforma de este Real Decreto, que se tengan en cuenta otras circunstancias, porque el baremo de movilidad simplemente valora cosas físicas, ¿no? Y entonces también pues estamos intentando que esto sea por ahí. En tu caso, si no tienes alguna comorbilidad más, alguna patología de rodilla, de lumbares, de pies y demás, es difícil poder llegar a los 7 puntos. Pero para esto sí que siempre lo que pedimos y lo que nosotros hacemos en estos supuestos que vamos a juicio es hacer esta prueba biomecánica específica que mide los 7 u 8 puntos que se valoran en relación al baremo de movilidad. Muchísimas gracias, Mario, por la pregunta. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis preguntado, que sois muchísimas, sois centenares cada semana que nos preguntáis. Intentamos contestar a todas las preguntas que nos formuláis en los detalles, comentando y contestando a cada comentario que hacéis. Igualmente ya sabéis que algunas de ellas pues, son seleccionadas para cada viernes hacer estos vídeos de contestamos a preguntas que ya llevamos, como os decíamos antes, 152 episodios y varios años haciendo este tipo de vídeos que tanto os gustan y que tanto nos gusta a nosotros también hacer para compartir pues, estos conocimientos. Como siempre, no me quiero despedir sin agradecer a aquellas personas pues, que también mostráis vuestros agradecimientos a los vídeos que vamos haciendo, y en este caso a Neiva Cordeiro, que dice excelente, gracias, muy claro.
a José Almaraz, que dice eres un crack, y a Marc Calveras, muy interesante como siempre. A todos vosotros y a aquellos que nos habéis formulado agradecimientos, que sois muchísimos más también, pues muchísimas gracias. Que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos y nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Si lo ves hoy, día 22 de mayo, pues a las 5 de la tarde vamos a hacer este tercer directo de la semana para hablar sobre las modificaciones que ha habido sobre el tema del coronavirus. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos luego a las 5 de la tarde.